Voy a presentar a los oradores de la segunda parte de esta charla. Ellos son, por un lado tenemos a Julián Legaspi, ingeniero industrial, consultor en las áreas de gestión de calidad, mejora de procesos y transformación digital, y Alexander López, que trabaja con nosotros en la Secretaría, es ingeniero industrial, docente y líder en procesos de transformación digital. A ver. Hola Juan, hola a todo el mundo. Bienvenidos, los dejo Gracias, Juan. a ustedes. Gracias por haber asistido antes que nada a este webinar. Lo que voy a hacer es compartirles mi pantalla también, así pueden ver un poco una presentación de base que vamos a estar exponiendo. Bueno, muy bien, como decía Juan, nosotros somos consultores, ¿sí? En las áreas principalmente de calidad y transformación digital. Así que, además de esto, como podrán ver, nosotros somos personas millennials, vivimos con la transformación digital desde el día en que nacimos y profesionalmente también. Yo no recuerdo haber tenido una experiencia laboral, incluso las más viejas, en las cuales no tuviese algo que ver con trasladar digitalmente la organización. Así que, Alex nos va a comentar un poco lo que vamos a estar viendo hoy, vamos a cubrir un poco en la charla de hoy. Bueno, muchas gracias Julián, buenas tardes a todos, es un placer que hayan decidido asistir al webinar, a este webinar sobre transformación digital. Ahora un poco más orientado a la parte quizás más hard, pero igual ha sido un placer enorme haber escuchado a Hugo anteriormente con todo lo que involucra a la transformación cultural, que va a estar dentro de los temitas que vamos a abordar. Primero que nada, vamos a abordar qué involucra y por qué existe una necesidad de adentrarse en este camino de transformación digital. Además vamos a avanzar sobre los distintos roles y expectativas que recaen sobre los dueños de pymes, específicamente, los líderes y los consultores. Al final les daremos un pantallazo sobre la metodología que hemos desarrollado para implementar el proceso de transformación digital en cualquier organización. ¿Querés comentarnos un poquito más de la definición, Juli? Dale. Y una aclaración, si tienen consultas, al igual que con la charla de Hugo, las pueden hacer al final de la exposición. Así que bueno, sabemos un poco qué es la transformación digital, ¿sí? Transformación digital es un proceso de cambio estructural en una organización y principalmente tiene tres objetivos, ¿sí? Mejorar la experiencia y la satisfacción del cliente, aumentar el rendimiento económico de nuestro negocio y darle mayor valor agregado a nuestros procesos, ¿sí? Entonces, lo primero que queremos aclarar acá es que es un proceso, la transformación digital es un proceso sistematizado, ¿sí? Tiene una metodología de trabajo que debe cumplir pasos, que debe estar guiado hacia un objetivo, ¿sí? No tiene que ser algo que uno tome a la ligera, que tiene que ser aplicado con herramientas digitales específicas. Estas herramientas nosotros las vamos a estar un poco comentando acá durante el webinar, y que tiene que ser acorde a las necesidades de la organización y al contexto en el que se está moviendo. Ahora bien, vamos a analizar un poquito la causa de la transformación digital, que es la evolución de la tecnología. Como antes había mencionado con muchísimo más detalle Hugo, la evolución tecnológica se da de manera exponencial. No sé si se acuerdan la gráfica, la han visto antes, pero bueno, ahí con los lapicitos se puede ver bien la gráfica de una función exponencial. Y el problema es que el ser humano, por una cuestión natural, intenta predecir el estadio que tendrá un determinado nivel de desarrollo tecnológico en el futuro a través de un pensamiento lineal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando intentamos realizar esta predicción, pararnos en un momento y ver cómo va a estar el desarrollo tecnológico en el futuro, utilizamos como base los acontecimientos del pasado y del presente, y naturalmente, digamos, sostenemos o tenemos
el pensamiento de que se van a mantener constantes las tasas de cambio o el nivel de cambio, cuando en realidad esto no sucede así, esto evoluciona de manera exponencial. Entonces, en el momento real, cuando llega el futuro, nos encontramos con esa brecha que ahí nos está dibujando Julián, entre el desarrollo real y el nivel de desarrollo adquirido por la empresa, que muchas veces no supera lo lineal, o como dijo en su momento también Hugo, empieza a mesetarse de una manera logarítmica. Esto genera un espacio, en términos de mercado, muchas veces para nuevos startups tecnológicos que van tomando esa porción del mercado. En términos de evolución, fundamentalmente existen 3 leyes que explican la evolución de la tecnología. En cuanto al poder de procesamiento, hablamos de transistores, de procesadores. El poder de procesamiento se duplica cada 18 meses, es una tasa de duplicación en este caso, y esta tasa puede variar y mejorar en el futuro. Hoy por hoy se estima que está en estos valores. La velocidad de comunicación se dice que se duplica cada 9 meses, y la capacidad de almacenamiento, hablamos de tecnología cloud, de la nube, se duplica cada 13 meses aproximadamente. Estos factores de duplicación le dan forma a esa exponencial y hacen que cada vez se separe más de nuestra predicción, digamos, basada en el pensamiento lineal. Pero no es que tenemos que usar una fórmula matemática, en este caso la exponencial, para intentar predecir, sino que debemos desarrollar una base de pensamiento exponencial, entre comillas, que nos permita entender la complejidad de estos cambios y así darnos el poder de adaptación sin necesariamente saber qué es lo que viene. O sea, estar preparados con este poder de adaptación ante cualquier cambio o cualquier contexto que se podría dar en un futuro, y este futuro, digamos, es complejo y exponencial. Pero quiero hacerles una pregunta que seguramente algunos ya deben estar pensando: ¿dónde está el impacto económico o el valor agregado de todo este desarrollo tecnológico? Si pensamos en la era digital, hablamos, digamos, desde que ocurre el desarrollo del primer transistor, más o menos estamos hablando de una vida de 60 años. Si esto evolucionó exponencialmente, ¿por qué la productividad, el PBI o algunos indicadores económicos no han evolucionado en esa misma razón? Bueno, esto es una realidad también. El nivel de desarrollo tecnológico no se traduce directamente en resultado, por lo menos por ahora. Parte de este impacto puede ser neutralizado por el aumento de la complejidad que se genera en la competencia, en la demanda de los clientes o en la regulación del Estado. Allí también se aplica la transformación digital y, por ejemplo, los clientes tienen más y mejores herramientas digitales como para elegir sus preferencias en productos y servicios digitales, y eso impacta en una neutralización de lo que sería el resultado económico o de productividad de la transformación digital. Pero, aunque no lo veamos necesariamente en cifras de productividad o en cifras de resultado, la tecnología digital tiene un impacto visible en el rendimiento de los negocios. Hoy lo estamos viendo. Tenemos mejora en todo tipo de procesos, tenemos mejor aprovechamiento de los recursos porque tomamos mejores decisiones basadas en datos, y cada vez contamos con muchísima más cantidad de datos. Es lo que genera la industria del cloud y lo que es el Big Data. Y después, bueno, en la analítica de datos, ya veremos un poquito más en detalle, nos basamos para tomar decisiones. Tenemos mejores productos y servicios digitales, tenemos personalización de la demanda. Hoy por hoy los usuarios cada vez pueden consumir productos y servicios más ajustados a sus preferencias. Hemos reducido tiempos de distintos procesos productivos, con lo que es la aparición y la utilización de herramientas de Industria 4.0, y estamos en un contexto de surgimiento de nuevos negocios digitales que ni siquiera conocemos los que van a venir en el futuro cercano. En conclusión, realizar inversiones tecnológicas adecuadas, por adecuado me refiero a que esté en relación con el objetivo de la empresa
y con la estrategia de la organización, realizar este tipo de inversiones se traduce en un aumento en la rentabilidad y en los ingresos, que no necesariamente será exponencial, pero sí va a ser medible y detectable y positivo para la organización. Bueno, Ahora, entonces, la pregunta ¿es una elección incurrir acá? bueno, es una pregunta complicada de responder. Yo diría que no. Básicamente la elección de voy a tener que transformar digitalmente a mi organización en el futuro, la respuesta en la mayoría de los casos debería ser sí. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, todo este cambio, como lo mencionó Hugo también en su charla, tiene aparejados un montón de temas culturales, miedo, pero la realidad es que al margen de que estos factores nos están tocando bastante, nosotros vemos que la transformación digital es una realidad en todas las organizaciones hace décadas, ¿sí? Hubo un momento en el cual una empresa pensaba, ¿para qué necesito una computadora en mi oficina si me manejo bien con mis registros en papel? Y la realidad es que hoy en día ninguna organización trabaja sin una computadora. Entonces, estos cambios se vienen, están ya, perdón, es que se vienen ya, hoy están en el mercado, y el punto en el cual la organización puede decidir es a qué velocidad, con qué intensidad, qué nivel de inversión voy a poner en transformación digital. Pero no es una pregunta de si lo voy a transitar o no. ¿Sí? Si quiero mantenerme en el mercado y si quiero crecer, eventualmente va a ser algo en lo cual vamos a tener que embarcarnos en un área o en otra. Quizás hay empresas que son más tradicionales a la hora de producir, pero eso no significa que no puedan transformarse digitalmente en la manera de gestionar sus procesos internos, gestionar su tratamiento con los clientes, gestionar su tratamiento con los proveedores. Entonces, todo lo vamos a ir definiendo respecto del tamaño de la organización y el tipo de organización. Pero mi conclusión es que no, que tarde o temprano vamos a tener que emprender este camino de transición. ¿Sí? También lo que notamos es que transformación digital es un término que se usa muy a la ligera, o sea, que se habla como algo así que se menciona, así, transformación digital. Y mucho en organizaciones pasa a decir, sí, nosotros estamos en un proceso de transformación digital y te hablan, por ejemplo, de que están implementando un sistema CRM. ¿Sí? Un sistema de CRM es, como salen sus siglas, de gestión de el tratamiento, gestión de las relaciones con los clientes, ¿sí? En inglés. Entonces, es un sistema excelente implementar un CRM, pero no significa que porque estás implementando un CRM estás en un proceso de transformación digital. O también pasa que nos comentan cosas como, sí, estamos dejando de utilizar el papel, estamos pasando todo a registros digitales. ¿Sí? El papel es algo que obviamente conviene reducirlo porque ocupa espacio, tiene un costo, es engorroso de trabajarlo, es difícil sacarle información, ¿sí? Si uno trabaja con un registro digital, puede hacer búsquedas inteligentes, puede relacionar los datos mediante bases de datos, cosas que con el papel son imposibles, ¿sí? Entonces, es excelente que tengan esa mentalidad de decir, no quiero trabajar más con papel, pero además, esto no significa que estén en un proceso de transformación digital. La transformación digital es algo concreto que tiene, como mencionamos antes, factores humanos, ¿sí? Una estructura de una organización tiene partes interesadas, tiene objetivos, tiene metas intermedias, tiene un proceso que se lleva a cabo por medio de etapas estructuradas, ¿sí? Tiene metodologías de trabajo con alcances definidos y resultados que se pueden medir, y además utiliza ciencia de base, ¿sí? Todas estas herramientas digitales de las que nosotros hablamos que se utilizan, son herramientas que nosotros las usamos de manera aplicada, no las estamos hablando de decir, ok, voy a empezar a investigar en inteligencia artificial porque me gusta, voy a invertir plata de mi organización para eso. No, si nosotros estamos implementando herramientas digitales es porque las queremos aplicar a nuestro modelo de negocio. Pero a la vez todas esas herramientas digitales utilizan ciencia de base, ¿sí? Pero bueno, como dice acá, por más de que utilice ciencia de base, tiene que ser necesariamente, en nuestro caso, una ciencia aplicada a nuestro negocio.
Otra pregunta muy común que nos hacemos es, la transformación digital, esto es algo que emprenden las empresas grandes, ¿no? Y la respuesta es no. O sea, sí, las empresas grandes utilizan herramientas de transformación digital, están transformando digitalmente a su organización, pero no es algo exclusivo de las empresas grandes. Esto no es algo que está unido a un nivel de desarrollo de una empresa, a un nivel de ingresos o a un tipo de organización, unos rubros sí, unos rubros no. Si la transformación digital se puede llevar en distintos niveles, de distintas maneras y con diferentes herramientas, por lo cual es importantísimo que nosotros tengamos definido bien el objetivo de esta transformación que queremos emprender. Nosotros queremos llevar esto a cabo por una razón, por una necesidad, ¿sí? Y de ahí van a surgir nuestro análisis de nuestra cadena de valor y de ahí vamos a ir eligiendo cuáles son las herramientas indicadas para nosotros, ¿sí? Si podemos hablar de empresas grandes, ok, perfecto, se nos vienen a la cabeza empresas como Mercado Libre, ¿sí? Mercado Libre es una organización que invirtió en tecnología un montón, en tecnologías como ciencia de datos, inteligencia artificial, un montón de aplicaciones web, supply chain, o sea, todo esto obviamente les requirió un montón de inversión. Pero ¿de dónde surgía? Surgía de que ellos necesitaban cambiar el modelo de negocio, ¿sí? Por eso desarrollaron algo tan inteligente como Mercado Pago, ¿sí? Nosotros tenemos en el mercado hoy gente que no era complicado que pagaran sus impuestos, era complicado para un pequeño comercio recibir tarjetas de débito, o incluso comercios que tenían un sistema de postnet, el sistema que les ofrece Mercado Pago es muchísimo mejor y más sencillo. Entonces, lo que ellos vieron fue una oportunidad de cambiar un modelo de trabajo, un modelo de negocio en el mercado, y para eso aplicaron tecnologías que ya estaban en el mercado, no es que ellos tuvieron que invertir en desarrollar, o sea, sí, desarrollaron a través de estas tecnologías, pero ellos no inventaron ni la ciencia de datos, inventaron la inteligencia artificial. Vieron que estaban en el mercado, que el mercado les ofrecía estas tecnologías y las adaptaron a su modelo de negocio y, como podrán ver, les está yendo muy bien. Ahora yo, pequeño comerciante o empresa manufacturera, ¿me sirve invertir en inteligencia artificial, por ejemplo? Bueno, lo que tenemos que ver es eso justamente. ¿Cómo podemos transformar digitalmente las pymes? Lo más probable, la mayoría de la gente que está ahora en este webinar escuchándome son personas que trabajan más probablemente quizás en pymes que en empresas grandes estadísticamente, ¿sí? Entonces, para las pymes existen diferentes tipos de herramientas, pero estas herramientas, como decíamos antes, tienen que condecirse con un nivel de desarrollo, tienen que condecirse con los objetivos de la organización, con su misión y su visión. Y hay un montón de herramientas que son aplicables en todos los niveles, como por ejemplo la que mencioné antes, un CRM. ¿Sí? Un CRM es una herramienta excelente que te permite usar cualquier tipo de contacto de un cliente, convertirla en un prospecto en un sistema digital, te permite conseguir un montón de datos, administrar tus prospectos, tus cotizaciones de una manera muchísimo más sencilla, fluida. Es una herramienta excelente y no requiere que sea una empresa que esté dispuesta a invertir $1 millón en ella. Para nada, existen un montón de proveedores, incluso gratuitos, de CRMs. Pero por lo que tenemos que empezar, lo que tiene que empezar la organización es por ver qué hay en el mercado. Yo no me puedo quedar atrás en ver, en no conocer, no me puedo dar ese lujo, no me puedo dar el lujo de no conocer las tecnologías que hay en el mercado hoy en día. Entonces, cuando nosotros elijamos y digamos, bueno, vamos a emprender este proceso de transformación digital y lo ajustemos a nuestras necesidades, esto va a responder a una ecuación de costo, capacidad y beneficio, de la misma manera que lo hace un emprendimiento industrial, ¿sí? Entonces, estos parámetros ya son conocidos y pueden ser medibles también. Hay algo que a una organización no le puede faltar nunca a la hora de emprender un proceso de transformación digital, y es liderazgo, ¿sí? Es un tema cultural y es el liderazgo, de lo cual nos va a hablar un poco Alex a continuación. Gracias, Juli. Sí, bueno, un poco ya habiendo avanzado en esta altura sobre el webinar y habiendo visto que es necesario para incurrir en un proceso de transformación digital, definiendo qué es,
la necesidad de que sea concreto, aplicado, tiene que haber herramientas puntuales, una metodología. Vimos que no es algo exclusivo de grandes empresas, sino que también se puede aplicar a cualquier tipo de pequeña o mediana empresa, cualquier tipo de organización, ¿no? Puede ser una organización sin fines de lucro también, pero fundamentalmente el proceso empieza por el liderazgo. Vamos a entender ahora liderazgo, vamos a poner dentro de ese rol a cualquier persona dentro de la organización que tenga algún nivel de despliegue de estrategia, ¿no? Llámese el gerente, llámese el director general, llámese las personas que integran el directorio, llámese algún responsable de procesos, llámese la segunda o tercera generación de una empresa familiar que tomen decisiones, estaba hablando de hijos o nietos que hoy por hoy ya están tomando decisiones. Bueno, esos estamos considerándolos como líderes, y haciendo un párrafo aparte para los que en cada proceso operativo, liderándolo, pero en un proceso operativo, van a obrar de agentes de cambio. Esos los vamos a abordar más adelante. Ahora quiero hablar puntualmente de la dirección, del liderazgo. Hay un rol fundamental que no puede ser derivado ni a los empleados ni a un servicio de consultoría, y tiene que ver en primera instancia con esta transformación cultural que nos habló de manera excelente Hugo, esta transformación cultural que es compleja y que requiere muchas habilidades blandas. Tiene que ser el líder el primero que trabaje sobre esta resistencia al cambio, no debe ser el primer resistor, sino todo lo contrario. Pero además hay cuestiones técnicas, hay ciertos conocimientos de base que es necesario que tome contacto. O sea, de cierta manera, más allá de las, cuestiones culturales y de las habilidades blandas, que sí o sí va a tener que trabajar y que va a tener que tener un determinado nivel de desarrollo y de despliegue, hay cuestiones técnicas y de base que tampoco va a poder derivar en otros perfiles. Quiero decir, si uno no conoce la potencialidad de una herramienta digital, si uno no conoce los pros, las contras de una herramienta digital, no puede derivar en una planificación de un trabajo de transformación digital. Si uno no conoce la necesidad, ni siquiera puede ser consciente de la brecha que tiene que cubrir. Entonces, ¿qué herramienta elegir? ¿Con qué proceso? Es necesario que los directores, que los gerentes de pymes, que los dueños de empresas se capaciten y tengan nociones, aunque sea básicas, de herramientas y de tecnología. Existe una cuestión, mínima, que deben manejar ciertos conocimientos muy básicos, que hacen a que pueda direccionar un proyecto de transformación digital. Sin esos conocimientos no va ni siquiera a ser consciente de la brecha o del potencial que podría alcanzar. Después se planificará, derivará en especialistas en cada tecnología, pero previamente tiene que ser, aunque sea, consciente. Bueno, ya habiendo hablado un poquito del rol del liderazgo, quiero ahora entrar en el rol del consultor, que no es menos importante, pero bueno, como entendemos que todo proceso de cambio en una organización es impulsado por la dirección, lo pusimos primero. Ahora, el consultor también debe actualizarse. En términos concretos, un servicio de consultoría se explica, por tres grandes factores, que es el nivel de know-how que tenga el consultor, ese saber cómo, el nivel de experiencia relacionada con el tema o la problemática por el cual lo contratan, y por otro lado un compendio de herramientas blandas o de soft skills que le va a permitir trasladar ese conocimiento y avanzar sobre el proyecto en la empresa de una manera eficiente. Bueno, esto es totalmente cierto, estas son las tres cuestiones que involucran a un rol de consultoría, pero hoy más que nada, en este contexto de abundancia de información, de abundancia de datos, de abundancia de conversaciones, hoy se habla de transformación digital, se habla de industria 4.0, se habla de blockchain, se habla de herramientas digitales, se habla de machine learning. Bueno, el consultor necesita tener un rol un poquito más de aplicación, ¿no? O sea, no correr el riesgo de confundir consultoría
con una capacitación in company. Un consultor que solamente despliega conocimientos, pero que no está en condiciones de hacer, de transformar, de lo que nosotros llamamos un doer, una persona que hace, necesariamente va a tener que aprenderlo o va a empezar a disminuir el valor agregado que pueda llegar a aplicar a las empresas de hoy en día. Entonces, para poder tener esta capacidad de hacer, necesita actualizarse y tener conocimientos de herramientas digitales. Nosotros venimos del campo de lo que es ISO 9001 en términos de consultoría, y existe una gran cantidad de consultores que están desde el lado de la auditoría, o sea, siendo auditores, o implementando en una empresa, desde el lado de la empresa que implementa, que se han dedicado muchísimo a formarse en procesos y en la metodología en sí mismo, pero no tanto en herramientas digitales. Y hoy la brecha se hace importante porque al llevar a la práctica un determinado requisito de la norma ISO 9001, que es una norma de gestión de calidad, al llevar a la práctica ese tipo de requisitos, se encuentra con que con herramientas digitales es mucho más sencillo y mucho más rápido, y a veces ni siquiera pueden entender cómo una empresa lo da. Nos ha sucedido que en una auditoría, mostrándole un tablero que tomaba datos de un BI, de un Business Intelligence, el auditor ni siquiera sabía de cómo venían esos datos, y nos ponía en juego la validez de esos datos, haciendo alusión al control documental de la norma. O sea, le faltaban conocimientos técnicos para poder estar en consonancia con ese rol de auditor, y en el rol de consultor que implementa en una empresa, también necesita conocimientos técnicos actualizados para mantener vigente toda la experiencia positiva que ya tiene. Así que bueno, vamos a hablar un poquito ahora del contexto que nos está enseñando el COVID-19 hoy en día. Sí, la verdad que es un contexto que nos tiene a todos bastante nerviosos, con miedo. El COVID-19 nos enseñó muchas cosas. Una de las principales y directamente relacionada con lo que es la transformación digital es que la mayoría de nosotros no estaba preparado, ¿sí? Es difícil estar preparado para una pandemia, pero no debería ser complicado para una organización estar preparada para trabajar a distancia, ¿sí? De nuevo, entiéndase que hay organizaciones más tradicionales, por ejemplo la fabricación de un auto, que requieren de por ahí personas que estén al lado de la línea de producción. Pero hay un montón de procesos que son transaccionales, empresas que se dedican puramente a lo transaccional, a cosas que no tienen que ver con producción, y que aún así se vieron altamente afectadas de una manera negativa con lo que fue trabajar a distancia, ¿sí? El COVID-19 nos está enseñando muchas cosas. Una de las principales, yo diría, es que esto no es algo que está pasando hoy y se termina mañana. Entiéndase, mañana puede ser un mes, 2 meses, un año, ¿sí? No solo la cuestión que tiene que ver con la pandemia, sino la cuestión de que nosotros vamos a tener que saber adaptarnos a trabajar de una manera digital, ¿sí? Si después, o sea, nos puede pasar, me encantaría estar en una reunión con café, al lado de mis compañeros, sin un barbijo como estaba yo hace 4 meses atrás. Pero el contexto cambió completamente, y quizás el día de mañana, no solo que uno diga, ok, se levantó la prohibición, pueden volver a trabajar las organizaciones normalmente, pero mi trabajo por ahí puede seguir realizándose a distancia. El virus no va a desaparecer mañana, y lo que va a pasar es que si uno no está preparado para decir, ok, trabajo a distancia solo para resguardarme, porque mi trabajo se puede hacer a distancia, voy a estar corriendo un riesgo. Yo como líder estoy comprometiendo a mis trabajadores innecesariamente, ¿sí? Otro, digamos, de la parte cultural, otra cosa que nos muestra bastante clara en la situación del COVID, pasó, por ejemplo, en la educación. Yo no paro de ver gente quejándose, ya sea que tienen hijos que van a una escuela primaria, una escuela secundaria, gente por ahí incluso de mi edad que todavía está en la universidad, y que piensan, esto es una porquería, o sea, tener que aprender por medio de internet, la verdad que a mí no me está resultando, y se la ensañan con la educación a distancia. La educación a distancia es excelente. Tenés el mismo docente, tenés las mismas herramientas, porque podés tener pizarras digitales,
podés permitir a los alumnos preguntar de la misma manera que hay en un curso, en un aula. Tenés mayor despliegue de contenido digital, porque es incluso mayor al que se tiene en un aula común, ¿sí? Entonces, si es tan buena, digamos, si es tan buena la educación a distancia, ¿por qué está generando tanta resistencia? Y la verdad es que no estábamos preparados, y hablo de todos, desde los directivos de las escuelas, los directivos, los docentes, los mandos medios en las escuelas, los alumnos, los padres, todo el mundo no estaba preparado para esto, y ahora nos tenemos que adaptar de golpe. Entonces, nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que la transición digital es una realidad de hoy y que no tenemos que estar adaptándonos más de golpe, ¿sí? Que tenemos que aceptar que todo esto está con nosotros, que va a seguir, y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, desde un punto de vista de negocio, por el simple hecho de subsistir. ¿Sí? Entonces, esto es una curva que mostró Hugo, y ya la explicó en su presentación, ¿sí? La curva de Rogers, sobre quiénes son los innovadores y las personas que no aceptan el cambio, las personas que están al final de la curva, al principio de la curva. Lo que muestra una estadística de Stella Axius, como pueden ver en el PowerPoint, es que en el 2019, antes de la crisis del coronavirus, el 70% de las empresas había dicho que iban a invertir más en el 2020 de lo que habían invertido en el 2019 en tecnología. Esto fue antes de saber del coronavirus, ya tenían la idea de que necesitaban invertir más en IT. Entonces, yo les hago la consulta. Si les preguntara hoy en día qué organización está mejor preparada para todos los cambios que se vienen, de nuevo con el coronavirus, por ahí potenciado, pero incluso sin él, las empresas que dijeron, sí, nosotros necesitamos invertir más en tecnologías digitales, o las empresas que dijeron, no, yo estoy bien como hice siempre las cosas, siempre estuve bien y así voy a seguir, ¿sí? Lo más probable es que esas empresas tengan muchos problemas, e incluso muchas empresas que están en la parte del final de la curva, los laggards, tienden a la quiebra. Lo que queremos transmitir, y no es para que se mueran de miedo con este título, cuando decimos los early adopters ya pasaron, ¿sí? Las personas que aceptaron la tecnología y la empezaron a implementar rápidamente en su negocio, ya pasaron. Si nosotros no nos subimos ahora a este tren, vamos a formar parte de la curva retardada en la aplicación de las herramientas digitales, ¿sí? Todavía estamos a tiempo, pero la verdad es que este es un cambio que ya se viene viniendo y que en Argentina particularmente hay mucha resistencia. Hay que empezar a combatir esta resistencia, más con la infinidad de herramientas que presenta hoy el mercado, ¿sí? Podrían decir, bueno, están los innovadores y los early adopters, ya pasaron. Se suele hablar de lo que es el mito del primer movimiento. Muchas organizaciones hablan de que ser el primero en ofrecer algo es lo mejor, y las estadísticas muestran que esas empresas tienen muchísimas más chances de fallar que los early adopters, personas que entraron segundas, personas que vieron cómo se utilizó una tecnología y dijeron, yo voy a entrar también, y trabajaron de ahí y lo potenciaron, ¿sí? Un ejemplo muy que se les vendrá a todos a la cabeza es por ahí eBay y Amazon, ¿sí? Hace 10 años atrás, cuando hablábamos de referentes de ventas digitales, hablábamos de eBay. Cuando hablábamos, obviamente universalmente, ya estaba Mercado Libre acá en Argentina, pero a nivel universal eBay era como un exponente. Y hoy en día Amazon lo superó completamente, y fueron una empresa que, por lo menos en el negocio de eBay, lo que se dedicaba a eBay en ese momento, lo superaron, ¿sí? Así que también nuestra idea también es transmitirles esto, que por más de que estamos llegando por ahí, en muchos casos, un poco tarde al cambio, eso no significa que sea algo para tirarse a un edificio. Al revés, podemos decir, ok, ya vi como mi competencia, vi como otros factores del mercado, como otros personajes utilizaron esto y potenciaron su negocio, yo puedo sumarme. Totalmente, y ahí arranca el desafío de implementar. Por eso ahora vamos a meternos profundamente en la metodología de digitalización de procesos que hemos desarrollado.
particularmente me gusta la frase, pasame porfa, Juli, Sí, estamos a 10 minutos, así que vamos a meterle un poco. Sí. Particularmente me gusta la frase esta, me gusta la frase de We Are Doers, porque necesariamente la transformación digital se tiene que aplicar haciendo. Digamos, como nos enseña la curva de aprendizaje, retenemos muchísimo más cuando practicamos, y ni hablar cuando enseñamos. Bueno, acá sucede lo mismo, y básicamente en el hacer suceden los aprendizajes. Vamos a entrar directamente en lo que es la metodología, ¿está bien? Nosotros hemos planteado esta metodología como una respuesta empírica a la problemática de resolución de la digitalización de un proceso. Existen otras metodologías para hacer otro tipo de proyectos. Entonces, tenemos metodologías del PMI para gestionar un proyecto genérico, una metodología Scrum para gestionar un proyecto ágil, tenemos metodologías de, supongamos, no sé, los 7 pasos, o metodología de Make para lo que es gestión de la calidad y cambios de diseño en función de los requerimientos. Bueno, nosotros hemos trabajado en esta metodología para tratar de hacer resultados previsibles, para asegurar en la mayoría de los casos un éxito en la implementación de un proyecto de transformación digital. En el primer paso, como estamos hablando de procesos, y los procesos tienen características similares, vamos a mapear los procesos. En el mapeo de alto nivel, que es el primer paso, o el primer estadio, lo que vamos a hacer es identificar por cada uno de los procesos dentro del alcance que yo quiero digitalizar, vamos a identificar las entradas, las salidas, las operaciones y las relaciones con otros procesos. Una vez que eso lo hacemos en todo el alcance, vamos a tener nuestro mapa de procesos de alto nivel. Digamos, no vamos a definir detalles acá de cómo hacemos, con qué herramienta, quién lo hace, todo eso no lo vamos a visualizar todavía en este mapa de procesos, pero sí vamos a utilizar la herramienta BCM, Value Stream Mapping, o medición del flujo de valor, para entender qué parte del proceso agrega valor a mi objetivo. En esta parte también vamos a identificar los quick wins, o las ganancias rápidas, que tienen que ver con esas pequeñas implementaciones de metodologías digitales o herramientas digitales que no necesitan una planificación. O sea que yo rápidamente, como conozco mi proceso, caigo en la ficha simplemente porque me tomé el tiempo para pensarlo y paré un poquito la pelota. En ese momento tengo como una idea espontánea de decir, che, si esto en vez de hacerlo de esta manera, lo hago con esta herramienta digital, ya directamente mejoro. Bueno, esas van a ser quick wins, o ganancias rápidas, que vamos a documentar en ese momento e implementar rápidamente, y van a surgir en este mapeo de alto nivel. Cuando tenemos el mapa de procesos, vamos a poner nuestro modo digital, digamos, vamos a entender cuáles son las características de los eventos digitales, y vamos a poder medir el potencial digital de mi proceso. O sea, en qué puntos son potencialmente más digitalizables y me van a generar mayor beneficio en función del valor agregado que medí. Ahí sí voy a hacer lupa, voy a hacer zoom en cada subproceso, y voy a tener un mapa de bajo nivel o de nivel de detalle en cada subproceso, pensado desde una perspectiva digital. Nosotros le decimos mapeo de bajo nivel digital ideal, ¿no? Porque ahora estoy planificando. Voy a volver a medir con ese mapa ideal, con esa nueva interacción de procesos, ya volcándole los puntos donde yo consideré que puedo aplicar herramientas digitales. Voy a ver si hay una ganancia de valor agregado en una nueva medición de mi BCM, y voy a tener en primera instancia una definición y selección de herramientas digitales. O sea, cuando identifique ese subproceso, voy a decir, bueno, acá necesito un CRM. Voy a ir a buscar todos los CRMs que existen, voy a analizarlo objetivamente, de una manera razonable, los pros, los contras, los tiempos de implementación, si son licenciados, si son pagos, si son gratuitos, qué tipo de curva de aprendizaje voy a tener en las personas. Bueno, ya eso lo vamos a ver en detalle, pero voy a tener en cuenta esos criterios, y en función de eso voy a seleccionar las herramientas que voy a utilizar para cada subproceso. Ahí ya directamente caigo en la etapa de implementación.
Y acá quiero hacer una especial mención a que la implementación de cualquier proceso de transformación digital está y se da en un marco ágil. O sea, no existe transformación digital si no es en un marco ágil de trabajo. La metodología tradicional para la etapa de implementación no funciona bien, no es, digamos, eficiente, así que nos nutrimos de metodologías ágiles, incrementales e iterativas para ir acercándonos al mapeo digital que hemos definido en la etapa anterior. Entonces lo que vamos a hacer en la etapa de implementación, a través de metodologías ágiles, es diseñar, testear el funcionamiento de la herramienta de una manera reducida, construirla, programarla, implementarla, comprarla si ya viene llave en mano, bueno, como sea. El proceso de aceptación es un proceso de aceptación de mi cliente externo o interno, o de mi gente, ¿no? Que lo aprenda, que lo acepte, que lo use, y después en el despliegue vamos a ir a un despliegue total, a usarlo en su máxima expresión, no en una versión reducida, sino en su versión total. Eso es una vuelta de iteración, estoy hablando de mi primera iteración, y cuando logro llegar a ese primer estadio de iteración, ahí sí voy a utilizar una herramienta, digamos, tradicional, que es la estandarización, para medir el resultado, ver en cuánto me acerqué a la brecha que yo quería resolver, ver de qué manera estoy teniendo resultados, o sea, el control de la implementación. Necesariamente vamos a tener que hacer mantenimientos a nuestra herramienta o nuestro compendio de herramientas digitales, y vamos a hacer una nueva planificación. Esa es la flecha que vuelve hacia una nueva iteración, ¿no? Por eso es una metodología ágil. Entonces yo constantemente, digamos, defino las herramientas, defino una brecha, implemento ágilmente, estandarizo, y cuando tengo un nivel de desarrollo estandarizado y funcionando, vuelvo a pensar una nueva mejora, y así itero, digamos. Y ahora, ya que estamos en estos temas, me gustaría entrar puntualmente en las últimas dos etapas, que son la de implementación y estandarización, que son fuente de mucho debate en consultores y en personas que están relacionadas con el ámbito de la tecnología. A veces sucede esto de necesito estandarizar, necesito tener procedimientos, necesito que las personas se acostumbren a trabajar de una manera y de una forma previsible, pero en cuanto empiezo a implementar eso, pierdo capacidad de innovación, pierdo capacidad de cambio. ¿Cómo es que eso puede coexistir en una empresa, ¿no? Sin lograr burocracia o estancamiento por la estandarización, pero tampoco vivir en el desorden y en el caos total que genera la innovación constante. Bueno, ahí es donde yo planteo esta idea del yin y el yang, que está presente en la diapositiva, que es una idea de coexistencia en distintos momentos. En el momento donde yo tengo que transformar, que tengo que implementar la herramienta que he planificado, necesito la metodología ágil, necesito entregas rápidas, necesito entregas incrementales, y necesito ir pasando por los distintos, digamos, las distintas iteraciones que me acercan rápidamente a tener un resultado utilizable, ¿no? Que yo pueda poner en la práctica. Ahora bien, cuando yo llego a un determinado nivel que es conforme a lo que yo esperaba para esa iteración, necesito el marco de trabajo tradicional para estandarizarlo y fijarlo. Si no, corro el riesgo de volver hacia atrás, de que eso no se estandarice, que no todas las personas usen la herramienta digital, de que no todos se capaciten, de que no tenga capacidad para darle mantenimiento, y de esa manera capaz vuelvo a estar como antes o peor. Por eso es que necesito que coexistan las metodologías ágiles y las metodologías tradicionales o de estandarización en distintos momentos de los proyectos de implementación digital. Nosotros a nuestra metodología le decimos PDM por las siglas en inglés, pero bueno, tiene que ver simplemente con nuestra metodología de digitalización de procesos. Ya habiendo cubierto toda la metodología, vamos a entrar, ahora le voy a dejar el espacio a Juli para que nos comente un poquito de la propuesta educativa que tenemos. Ok, bueno. Sí, como verán, este es un webinar gratuito. La Secretaría de Extensión Universitaria, acá tenemos el centro de e-learning dentro de la Secretaría, tiene propuestas para hacer cursos
y diplomaturas, ¿sí? Que pueden ser tanto presenciales como a distancia. Particularmente la propuesta que estamos llevando a cabo con Alex son cursos a distancia que se llevarían a cabo por medio del centro de e-learning, ¿sí? Bien, Entonces, bueno, ahí estaríamos bien entonces. Bien. ¿querés comentarlo vos, Juan? ¿Prosigo yo? Sí, vamos a hacer una lectura de preguntas. Dale, Juan. Bien, bien. Vamos a hacer la lectura de preguntas. A ver, también tenemos muchas preguntas. Había una que era... La de las métricas. No sé, a ver qué dice. No sé si la de las métricas. A ver cuál les gusta. Esta es... Tal vez... No sé si tiene que ver con el tema exacto, pero sí habla de este tema y me parece súper interesante. Y tiene que ver con cómo uno analiza y dónde uno se para frente a lo que sucede. Dice así: ¿la transformación digital implicaría mantenerse constantemente actualizado? Arranca con una pregunta un poquito retórica, pero lo cual, bueno, lo voy a leer no literal. Entonces, la ventaja competitiva que puedo haber adquirido circunstancialmente siendo yo una pyme, incorporando procesos y herramientas, se ve constantemente amenazada si la competencia posee un mayor grado de conocimiento y de estructura, para lo mismo, digamos, dicen. ¿Deberán entonces las empresas tener un departamento dedicado a este tema? Con el lógico aumento de costos. Ok, bueno, varias cosas. Constantemente actualizado, si nos referimos a desarrollo de herramientas, aplicación de esas herramientas en nuestro negocio, obviamente es imposible incluso para empresas grandes. No podemos estar todo el día cambiando la herramienta digital que utilizamos, por un tema primero de costos, capital humano que no podría nunca terminar de adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿sí? Es importante más que estar actualizado, de todo el tiempo estar implementando nuevas tecnologías en la empresa, es importante estar actualizado en las herramientas que ofrece el mercado, justamente más cuando lo marcan lo de, cuando hablamos, por ejemplo, de competidores, como mencionaba, ¿sí? Porque por ahí un competidor adopta una tecnología que le reduce los costos muchísimo más que la nuestra. Por ejemplo, en la parte quizá vamos a meternos por ahí un poco más en lo industrial, si yo tengo cierto tipo de producto y lo hago con una metodología tradicional y resulta que evolucionó, como viene evolucionando la manufactura aditiva, ¿sí? La impresión 3D, quizás esa impresión 3D podría ser muchísimo más efectiva para ciertos productos que hago yo. Entonces, hay que estar atento, no significa que tenemos que estar implementando todo el tiempo y definitivamente no significa que tenemos que tener un departamento dedicado a IT. Si tenemos los roles bien definidos, si tenemos liderazgo, tenemos consultoría y tenemos personas involucradas con la parte tecnológica en cada una de las áreas, es más que suficiente. Creo, respondí todo. Bien, sí, yo creo que sí. No sé, Alex, si querés agregar algo más. Agrego un concepto que creo que no sé si está directamente relacionado, pero en alguna forma sí se relaciona, que hay una tendencia a la democratización de las tecnologías. O sea, hoy por hoy ya no hay tantos secretos del know-how, ¿no? Digamos, si uno quiere aprender cómo funciona una tecnología, no tiene más que investigar un poco. Entonces, ese poder de la información que podría tener la competencia, quizás no es tan determinante hoy por hoy. Lo que sí es determinante es la capacidad de reacción ante digamos, la exploración o directamente la floración de una nueva tecnología. Lo que sí es importante es la capacidad de reacción de la empresa en sí misma. Y ahí involucra cuestiones técnicas y también cuestiones muchísimo más blandas y de transformación cultural. Bien,
siendo uno el titular de una pyme, ¿cuáles serían las primeras herramientas tecnológicas que se deberían aprender o conocer? Interesante. Julián o Alex, quien quieran. ¿Vos sale con esta o yo? Vale, le respondo. Bueno, obviamente que el rubro de la pyme es determinante y eso va a influir en el tipo de herramientas. Pero existe un estado del arte o un mínimo de herramientas que se deberían garantizar, que son las que generalmente causan descontrol y causan pérdidas y causan, digamos, ineficiencias. Tiene que ver en primera instancia con la relación de la comunicación con el cliente. O sea, no podemos tener un llamado por acá, un mail, un WhatsApp. Está bueno que esté centralizado, por lo menos los medios formales, en algún tipo de CRM o una herramienta digital para conllevar toda esta comunicación. Por otro lado, el proceso comercial, a través también de un CRM sería ideal que pueda ser implementado. Y en términos de gestión interna, veo, más que nada en manufactureras, mucho inconveniente con lo que es la gestión de stocks, que representa tardanzas hasta para poder estimar cuándo van a entregar un producto, porque no se sabe si está en stock o no, y métricas. Después es muy importante la analítica de datos, tener tableros de comando, indicadores, KPI, que te permitan rápidamente tomar decisiones y responder. Por ejemplo, saber cuánto vas a tardar en producir algo tiene que ver con datos, y que esos indicadores o esos tableros tampoco le lleven tiempo y esfuerzo, digamos, brutal a la empresa conseguirlo, ¿no? La idea es que sea rápido, que sea ágil, que uno pueda consultar quizás en un tablero en tiempo real o algo digital, sería ideal. Bien, creo que está claro. Rubén hace una pregunta y dice, ¿de qué manera se puede convencer a una organización de tomar la transformación digital? Así es la pregunta. Convencer. Imagino si es una empresa que está, digamos, no digitalizada y tiene que decidir de qué manera toma la decisión. Pienso yo que viene por ahí, ¿no? Rubén, tu pregunta tiene que ver con cómo se analiza la potencial ganancia respecto a no digitalizar. ¿Cómo lo entienden ustedes, Julián y Alex? Ok, bueno, sí, en parte tiene que ver un poco con lo que hablamos a la mitad de la charla. La decisión tiene que partir de una necesidad. Ahora, ¿qué pasa cuando está, también de lo que habló Hugo, qué pasa cuando está esa resistencia cultural de parte de, por ahí, los directivos? Porque obviamente muchas cosas empiezan desde arriba hacia abajo y se van trabajando en todos los niveles de la organización. Si ya los directivos, y esto es algo que también vemos, que a veces por ahí son los más reacios al cambio, no están convencidos, es complicado empezar. Si vos decís cómo podríamos convencerlo, no sé, particularmente dónde estarías parado vos para convencer. Si sos por ejemplo, un colaborador o un gerente, lo primero que tenés que hacer es informarte vos de la potencialidad de las herramientas, ¿no? Por ejemplo, vos sos el gerente de compras y necesitas mejorar tu sistema comercial. Bueno, te informás de qué herramientas hay, te informás de cómo funcionan, te informás de los potenciales de ganancia. Estas estadísticas las encuentran en Google, estadísticas de cómo se tradujo en reducción de costos y en aumento de los ingresos. Empresas que instauraron, por ejemplo, carritos de compra, quizás. Va a depender también del tipo de organización y cómo se dedican, pero uno va a informarse en su área, ¿sí? Si estás en esa posición de convencer, qué es lo que podrías hacer. Y por ahí, si no estás informado particularmente, podés recurrir a la consultoría, hablar con un consultor que sea experto en el tema y preguntarle, mirá, me parece que esto no lo manejamos de manera fluida, nuestra competencia lo hace mejor, ¿cómo podemos proceder? Bueno, nos informamos por ahí con un consultor y que el consultor pueda preparar un proyecto por ahí, si le interesa trabajar con la organización, y mostrarle, bueno, estas son las cosas que podrían implementar y donde vemos por ahí potenciales ganancias. Y de nuevo, si logran medir bien el alcance, medir bien
los indicadores que van a estar afectando con esto podrían incluso darle un nivel de un número, digamos, referido a el potencial ahorro o el potencial aumento en la ganancia. No sé si fue Bien, claro. bueno, yo creo que fuiste claro, no sé si Alex querés agregar algo o... No, está claro. Bueno, con esta vamos a cerrar. Tenemos muchas preguntas y también se hace difícil responder a todos. Vamos a cerrar con esta, que yo creo que es una pregunta más de autoanálisis para ustedes que de conocimientos técnicos. Dice Oscar Sancho, ¿en qué curva exponencial o logarítmica se ven hoy los jóvenes expositores? Está hablando de ustedes, claramente, no hablan ni de Hugo ni de mí. ¿Y en qué ubicación del gap se ven o se proyectan cuando tengan 50 o 60 años? ¿Se entendió? Muy buena pregunta. La verdad que es muy buena pregunta. Y Escuchamos, los escuchamos. es un desafío para los jóvenes que van ocupando hoy espacios en distintos niveles, ya sean toma de decisiones o de aporte al mercado laboral, ponerse en este rol, ¿no? En primera instancia, insertarse en el mercado laboral de hoy, y en segunda instancia, pensar en un mercado laboral de acá a 30 años, no, en realidad sería menos de 30 años, sería de acá a 20 años. La verdad que yo particularmente, no le agrego esfuerzo a intentar predecir, sino que le agrego esfuerzo a tener una mentalidad de adopción. O Open sea, mind. sí, trato de luchar con el genio natural, con mi genio natural, de acostumbrarme a la herramienta, de acostumbrarme al status quo, y trato de vivir con una sana insatisfacción con el status quo del momento que me rodea, en cuanto a lo técnico, en cuanto a las habilidades blandas. O sea, como una constante postura de poner un poco en juego lo que se está dando como sabido, de una manera más filosófica, ¿no? Hablando desde el punto de vista más generalista. Sí, sí, coincido completamente. Y sí, no me gusta pensar tanto a largo plazo de la misma manera. Sí hay que tener la vista puesta en el frente. Y mucho también, sí, para nosotros también es complicado pelear por ahí con cosas que nosotros vimos que funcionaban, cosas que nosotros aplicamos y funcionaron y que se van revolucionando, ¿sí? Podría ser la manera de planificar. Nosotros quizás al principio, hace algunos años atrás, cuando trabajábamos mucho en calidad, veíamos quizás la manera de planificar más tradicional, y ese cambio a empezar a ver maneras de trabajar, como por ejemplo las metodologías ágiles, también es un esfuerzo para nosotros, sin importar la edad. Sí, quizás los jóvenes por ahí tenemos por ahí un mayor nivel de adaptación porque nos tuvimos que adaptar desde que nacimos. ¿Sí? Yo nací con los disquetes, no, antes de los disquetes, y pasé por los disquetes, el Discman, los discos, el MP3, el iPhone, así que sí. Bien, bueno, sí, creo que todos hemos ido pasando, ¿no? Por distintos cambios tecnológicos que en su momento para todos han sido disruptivos. Lo interesante, creo yo, es cómo uno se adapta y pasa a vivir esos cambios sin sentir que es una agresión para con uno, ¿no? Creo que de esto también podría aportar algo Hugo. Sí, bueno, sí, Juan. La experiencia de haber pasado por diversas etapas tiene un elemento positivo y negativo. El elemento positivo de la experiencia es que sacás aprendizajes. Ya está probado altamente que las personas de mayor expertise técnico y de mayor experiencia tienden a trincherarse cognitivamente en su propia experiencia, y eso es un peligro también. Es decir, a mayor expertise y pericia técnica, uno piensa que las formas de resolver los problemas que tiene son las adecuadas y correctas, y no se abre a nuevas perspectivas. Esa es la ventaja de que tiene poca experiencia o de que es muy joven.
es que experimenta, prueba y va haciendo camino al andar. Cuanto mayor experiencia está ese peligro también, el peligro de no abrirse a nuevos aprendizajes. Bien, bueno, Julián, Alex, Hugo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este primer webinario del Centro de e-Learning sobre transformación digital. Creo que ha sido un éxito, son todos muy claros, se los ve, profesionales. Invitamos a todos los participantes a que luego puedan repetir las veces que quieran este mismo webinario grabado, ya que quedará en la página del Centro de e-Learning, lo mismo con las presentaciones, y vamos a ver incluso si sumamos algún recurso para que se puedan contactar con los expertos, ya que tienen tanto para compartir. Para ustedes, señores, y para todos los participantes que están en sus casas, cuidándonos entre todos del coronavirus, un fuerte aplauso para todos nosotros. Gracias, gracias a todos. Y mañana tenemos otro webinar en el mismo horario, es sobre también de transformación digital, pero aplicado a la educación. Gracias, nos vemos y hasta pronto.